Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña la congresista de la República, Gladys Echaíz, también presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional. Bienvenida doctora, muchísimas gracias por el tiempo que concede a Perú 21. Gracias Patricia. Gracias a usted por su tiempo. Doctora, usted es presidente de la Comisión de Justicia y esta semana asistió a la misma el ministro de Defensa, Walter Ayala, para responder sobre estas denuncias de intromisión del Ejecutivo en el proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Nosotros queríamos conocer cuál es su reflexión sobre este tema y por qué es tan peligroso explicarle a la ciudadanía por qué es tan peligrosa esta intromisión del poder político en nuestros institutos armados. A ver, en primer lugar, en relación a la intromisión que había habido de parte del Ejecutivo en cuanto a los ascensos de los militares, porque este es un hecho que ha ocurrido después de la invitación que nosotros le hicimos. La de nosotros estuvo en razón del decreto de urgencia 191 que autorizaba el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el tema del control interno de Lima y Callao. En razón de eso fue invitada la Comisión de Justicia y así parte nuestra intervención. Lógico está que habiendo devenido luego de esta invitación los hechos a los que usted me hace referencia, tuvimos que tocarlos, conversamos con él y también de otros temas que vinieron a colación en el medio del intercambio de opiniones que hubieron en la comisión. Ahora, él, con relación a la intervención de las Fuerzas Armadas, se limita a decir que es una potestad del Ejecutivo, que todo ha estado con arreglo a ley, que los señores generales son cargos de confianza, pero agregó algo que motivó ahí nuevamente una intervención de los congresistas, cuando él dijo que además habían habido otras motivaciones relacionadas ya con la actuación o el tema ético de los generales. Nosotros le dijimos, bueno, ¿y por qué no se expuso en las resoluciones en el tema a la hora de que se les invitó al retiro? Pues de acuerdo con la Constitución y las leyes y los propios reglamentos del Ministerio de Defensa en general, toda resolución debe ser motivada. Dijo que bueno, que no, que se les había incluso dado las gracias, que no era necesario porque eran personal de confianza. Volvían nuevamente al personal de confianza, pero de paso hacía cargos que no justificaba, que no explicaba. De ahí que vino a colación el hecho de que él en algún momento presentó una demanda de amparo contra el Congreso de la República, alegando que en el concurso para la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el anterior Congreso no había motivado sus decisiones. Y le dijimos, usted no siendo parte de un proceso porque no era postulante, interpuso una demanda de amparo y alegó falta de motivación. Ahora usted es presidente, es ministro del sector defensa y cuando le corresponde cumplir con el debido proceso, motivar las resoluciones cual le manda la ley, usted lo omite. Ahora sí, no existe vulneración a la ley. Y ahí él comenzó un poco a evadirse, a irse por, digamos, la tangente, evadir la respuesta y no, dijo que había sido invitado por defensa y que bueno, iba a conversar con los militares porque ellos sí lo iban a entender. La cosa quedó un poco así, preferimos, como le hicimos la precisión, no vamos a inmiscuirnos ni a interferir en lo que le corresponde a otra comisión, así es que esperemos que usted responda a la comisión tal cual corresponde y con arreglo a ley. Ahí quedó el tema. Doctora, pero usted ha sido fiscal de la Nación, ha sido magistrada ¿Sí? Y es congresista de la República. Por eso nuestra consulta respecto de cuál es su reflexión sobre qué
¿por qué el peligro? Explicarle a la ciudadanía por qué el peligro, por qué la preocupación que suscita que haya una intromisión o haya denuncias de esta de parte del Ejecutivo en los procesos de ascensos de las Fuerzas Armadas. A ver, no es peligro. Nosotros tenemos una gran preocupación. Nosotros sabemos que en este momento existe mucha inseguridad, que es necesario reforzar a la Policía Nacional, y lo que buscábamos era que nos explique en qué medida y cuáles habían sido los hechos o las estadísticas que le habían llevado a la Policía Nacional a decir que había sido rebasada en su capacidad de intervención y que necesitaba el apoyo de la Fuerza Armada para poder cumplir su función. Y cómo es que en momentos en que ocurría un ataque en Antamina, que ocurría actos vandálicos en otros lugares del interior del país, se daba un decreto de apoyo a la policía solo en Lima y Callao, más no en esos otros lugares que incluso habían llevado a la toma de carreteras, a la paralización de los medios de transporte, evitando que incluso los alimentos lleguen a la capital. Entonces, ahí sí no había apoyo del ejército, pero sí había en Lima. Además, que desde que se dio el decreto de urgencia hasta la fecha, no se había visto cuál era la intervención, en qué medida o dónde habían intervenido ellos, dónde estaba la emergencia que lo llevó a dar ese decreto. Nuestra conclusión fue que no habiendo explicaciones ni de tipo jurídico ni de tipo factual, esta había sido una medida política para distraernos y mantenernos ocupados discutiendo un tema que era inconstitucional, y poder ellos hacer, no sé, qué es lo que habrán traído por detrás de toda esta medida. No lo sé. Eso sí no quedó claro. Espero que hoy que están en la Comisión de Defensa logren ellos explicar las razones que realmente lo llevaron a expedir ese decreto de urgencia. ¿Considera Sí, usted que porque, la bueno, ¿Considera sí, usted que dígame. la decisión del Ejecutivo de remover a los comandantes generales del Ejército y de la Marina, luego de apenas o después de apenas 3 meses de haber asumido sus funciones, cuál sería el propósito? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, ya ese es otro tema. Y estaba ocupándome de los decretos de urgencia que llevaron a sacar a la Fuerza Armada en apoyo a la Policía Nacional. En cuanto a los cambios, indudablemente, eso es una decisión política. No hay por qué pensar mucho siquiera. El presidente decide remover a los mandos militares para reemplazarlos por otros. La razón, algún hecho debe haber de por medio y ese es el que hay que aclarar. Espero que sí se aclare en la Comisión de Defensa el día de hoy. ¿Usted advierte o cree que hay un interés subalterno en esta situación, en esta intromisión? Porque hay, por ejemplo, una denuncia de que se le ha pedido lealtad a estos nuevos comandantes o a estos nuevos oficiales ascendidos al presidente de la República. ¿A quién le debe su lealtad la oficialidad, la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas? A la nación, a la ley, no a las personas. Mire, si se produce un cambio de manera extraña y no usual, por decirlo menos, fuera de reglamento, fuera de leyes, en tiempos en que no debería producir, cuando recién han sido nombrados desde hace 3 meses, y para eso hace 3 meses eran adecuados para el cargo, ahora ya no lo son. Entonces, ¿qué pasó? Luego se nombra a los nuevos y se les llama a los ascendidos no sé, dicen que a felicitarlos. Para otros es para pedirles lealtad. Entonces, ¿cuál es la conclusión que debemos hacer? Han sido cambios políticos de los mandos militares en busca de obtener a militares que sean compatibles con las ideologías del gobierno
y con los planes y proyectos políticos que tienen en marcha, que vienen ejecutando a lo largo y ancho del país. Una nueva constituyente, el cierre del Congreso, etcétera, etcétera. Su plan de gobierno está ahí, el nombramiento de veedores en todas las instituciones, ¿y qué más? Pues no conozco más. Bueno, eso es lo que está escrito, no sé si lo ejecutarán, y eso ya depende de que cómo actúen las instituciones y cómo hagamos respetar nuestro sistema jurídico, nuestra constitución política, mientras esté vigente y no haya otro ordenamiento al que nosotros tengamos que someternos. ¿El propósito habría sido, cree usted, buscar o encontrar un militar idóneo a los intereses políticos de ese gobierno? Por lo menos que se identifique con los planes y proyectos del gobierno. ¿Cuál más puede ser? Si hay alguien que le ha sido incómodo, pues lo sacan. Y si hay alguien que lo será, seguramente volverá a ocurrir. No lo sabemos. Pero tal cual se han dado las cosas y se vienen dando, no solamente en el terreno militar, sino también en el político a través de los ministros, pues entonces, ¿cuál será la conclusión? No puede ser otra, al menos desde mi punto de vista. Si yo sumo 1 más 1, las cosas me van a salir claras. Y además, el presidente no lo esconde, lo dice. Esto es mi objetivo. Yo vengo para hacer esto. A él no le interesa gestionar, sino implementar una nueva y un nuevo proyecto político y quiere verlo plasmado en una constitución. Y está buscando, indudablemente, ir acomodando las piezas para que eso se haga o el objetivo se cumpla. Bajo esa premisa, ¿usted cree que la intervención en todo este escenario del señor Bruno Pacheco, secretario del presidente de la República, secretario de la presidencia de la República, es una... ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo interpreta usted la participación del señor Pacheco? ¿Es creíble en algún momento decir que actuó la solo? Intervención del señor Pacheco se da en un proceso de selección de cuadros para el ascenso. Él interfiere, él coacciona a los jefes para que se cumpla lo que había ordenado el presidente. Eso es delito. Eso es coacción, eso es interferencia en un proceso, es un abuso de autoridad, eso es, bueno, podemos adecuarlo en muchos tipos penales, dependiendo a las especificaciones que se lleguen luego de las investigaciones que se realicen. ¿Cuál fue la finalidad y la modalidad? Está vista, el ministro de Defensa está involucrado, pues en un proceso de esta naturaleza nadie puede interferir. Hay un tráfico de influencias también ahí. Me quería consultar, la Fiscalía de la Nación finalmente ha dispuesto a abrir una investigación contra el ministro Ayala y también contra el señor Pacheco, pero, disculpe, lo tipifican o le imputan los presuntos delitos de patrocinio ilegal y abuso de autoridad, pero también podría alcanzarles el tráfico de influencias que tiene una pena mucho más severa, ¿verdad? Indudablemente, ya la calificación preliminar que se haga en realidad no es definitiva. Eso va a depender de lo que salga de la investigación y según lo que se descubra finalmente se hará la adecuación típica correcta. Podía ser un tráfico de influencias, la coacción, amenazar a una persona diciéndole o no haces eso y te va a pasar esto, pues eso pasa por la coacción, ¿verdad? ¿Cuánto compromete, doctora, este hecho al mandatario? Si bien él no es responsable político de lo que ocurra durante su mandato, ¿sí podría ser pasible, cree usted, de una acusación constitucional al término de este? Claro, él está participando, según se dice,
él ha sido el que ha dispuesto, él sería el autor, el que ha ordenado que se lleven a cabo estas acciones, los otros serían los ejecutores materiales. Cuando termine su mandato, ya seguramente tendrá que rendirle cuentas a la justicia. Vamos a esperar a ver en qué termina esta investigación, que espero, y creo que la población también espera, que sea objetiva y acorde a los hechos y se busque la verdad. Doctora, usted tiene una larga trayectoria, ha tenido una larga trayectoria y reconocida además al frente del Ministerio Público. Este escenario que se presenta actualmente de reacomodos en las Fuerzas Armadas, de una intervención política en los procesos de ascensos de los oficiales, ¿le recuerda a usted otro escenario? Un escenario de los años 90 donde también se ubicó o se colocó a una persona como Nicolás Hermosa Ríos al frente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que al final formó una suerte de triunvirato con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos? ¿O es exagerado hacer un Mire, símil con esa situación? hay cosas que parece que se van repitiendo en el tiempo, parecieran cíclicas, ¿verdad? Sí, la experiencia, lo vivido, las sanciones que recibieron por tales comportamientos, parece que no han tenido la función preventiva que se busca a través de la sanción. Hoy volvemos nuevamente a encontrarnos con hechos que parece que van en la misma dirección. Ojalá que con todo lo que nosotros hemos aprendido en el camino, detengamos a tiempo todo este accionar o el inicio de una accionar como el que vivimos en los años 90. Y espero que la Fiscalía actúe con la objetividad que corresponde y que no se someta como ocurrió en otros tiempos. Y ¿Cuál es el riesgo que atraviesa el país en este momento con este tipo de situaciones? Usted advierte bien que la Fiscalía no debe someterse a otras interferencias u otras intromisiones, pero también se ha advertido de parte de otros sectores que ha habido un retraso en la acción de la Fiscalía. ¿Usted lo considera también así? la actuación de la Fiscalía, que resulta ser muy ágil en unos casos y un poco se venda los ojos en otros casos, ha generado una serie de especulaciones, críticas, comentarios y ha incrementado la desconfianza en las instituciones del sistema de justicia. Creo, por eso yo espero, le decía, que actúen con la objetividad que corresponde. La tranquilidad, la paz, la confianza de la vida en la sociedad que tiene todo el colectivo social, descansa en sus autoridades de justicia. Si nosotros no vamos a tener confianza en quien en algún momento debería resolver cualquier tipo de conflicto, entonces estaríamos mal. Por eso es que la exigencia absoluta de la imparcialidad, de la objetividad en los fiscales, de la independencia en los jueces, es básica y es elemental. Por eso exigimos que se trabaje todo y se dé una respuesta objetiva diciendo, esta es la verdad y a esta arribamos en base a esto o el otro. Y no traernos construcciones para justificar, digamos, alguna exigencia de grupo o no lo sé. Ese es el tema. Hay que saber decir las cosas y sustentarlas en la documentación recogida como consecuencia de una investigación seria. Y además demostrar que se es capaz y competente de poder analizar las normas, de decir el derecho que corresponde. Eso es lo que yo espero, eso es lo que se ha exigido siempre y en ese camino se trabajó, tratando de que el profesional de la justicia sea eso,
un profesional que busca la verdad y que con la finalidad de hacer posible la paz social. A eso vamos, a eso que por lo menos nos hemos orientado siempre, pero ahora se ha generado una corriente de desconfianza debido a algunas actuaciones fiscales y judiciales. Doctora, otro tema que nos interesaría muchísimo conversar con usted y recoger su apreciación al respecto es lo que está ocurriendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ayer, lamentablemente, no prosperó una moción de interpelación contra el ministro Juan Silva. La bancada de Fuerza Popular ha presentado otra, pero el señor Silva abiertamente, bueno, se conoció un video en el que él habla de ofrecer las cabezas, entre comillas, lo decimos, de funcionarias de la ATU y la Sutran. En el caso de Sutran, la señora Patricia Cama, bueno, fue renunciada del cargo y María Jara ha señalado que ella no lo hará, que su nombramiento fue por 5 años y que se va a mantener en el cargo porque no ha cometido ninguna falta y ha exhibido incluso algunos logros y avances en materia de reforma de transportes. Lo que quisiéramos preguntarle a ustedes, ¿cómo ve usted este avasallamiento que pretende hacer el Ejecutivo de en algunas entidades públicas que están cumpliendo con el proceso de reforma en diferentes campos? Por ejemplo, en este caso específico, en el de transportes. Mire, la decisión del ministro nos lleva a nosotros, por lo menos a mí, a preguntarme hacia dónde va el gobierno, cuál es su política de gestión en materia de tránsito. ¿Acaso está enterado de todo lo que ocurre en el mundo de los hechos con relación a estos informales del tránsito? ¿Acaso sabe de cuántas multas, de cómo inobservan la ley, de cómo se burlan de las autoridades, de cómo, digamos, al usuario del servicio, indudablemente que lo atropellan cada día, aprovechándose de la necesidad que existe del transporte? Un ministro que en lugar de comenzar o continuar con las reformas que nos están llevando al ordenamiento del tránsito, de la tranquilidad de los pasajeros, de la seguridad y de la integridad de los pasajeros, en vez de reforzarla, en vez de continuarla, decide hacer un trato con ellos y más bien a dejar de lado o suprimir o suspender o dejar sin efecto los nombramientos de quienes están liderando esa reforma. La pregunta que yo haría y que hago y que el ministro espero responda el día que venga al Congreso es ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que quiere para el país? ¿Qué tipo de parque motor quiere para Lima y para el país en general? No lo entiendo. Realmente el señor tiene que responderle al pueblo peruano a través del Congreso de la República y espero que venga. Yo estuve a favor de que lo traigan y para que responda a un pliego interrogatorio. Supongo que el nuevo pedido que se ha hecho será aceptado y entonces ya lo tendremos por acá. No es posible que se puedan burlar del pueblo para apoyar a un grupo en pos de un objetivo político, porque todo se une, las piezas se van juntando. No interesa el gobierno, no interesa gestionar para el bienestar de la población, para la solución de sus problemas, sino para la implementación de un proyecto político buscando apoyo de quien sea, especialmente de aquellos que no respetan la ley, de aquellos que la inobservan, de aquellos que viven al margen del ordenamiento jurídico. ¿Qué medidas se pueden tomar para respaldar a la presidenta de la ATU, congresista? ¿Qué es lo que le respalda a ella para poder mantenerse en el cargo y no sucumbir ante los intentos del gobierno de descabezar una institución que está llevando a cabo un proceso de reforma hasta el momento que marcha bien? Yo espero que luego de la interpelación
el Congreso asuma un pronunciamiento y haga un requerimiento al Ejecutivo. Indudablemente que está dentro de sus potestades mantener a sus funcionarios o poner al funcionario de confianza para que cumpla sus políticas, pero no habiendo, digamos, publicado, evidenciado una política en el sector, entonces creo que el Congreso bien podría recomendar, exhortar al presidente para que cumpla con una de sus funciones a través del ministro, del nuevo ministro, que me imagino va a tener que poner. Entonces, otra cosa que podríamos dar, bueno, el respaldo moral lo tiene, la comunidad creo que está apoyando a la jefa de la institución, y legalmente es lo que nosotros podríamos hacer para apoyar a la señora Jara. Otra cosa, no, estaríamos fuera del marco legal. Doctora, ¿cómo se entiende que quien gobierna el país, que quien conduce las riendas de un país, avale en lugar de la reforma, del desarrollo, del avance, lo que haga sea avalar el desgobierno, el caos, el desorden? ¿Cómo podemos entender los ciudadanos esta contradicción de parte del gobierno del señor Pedro Castillo? Bueno, creo que es una política de izquierda de los grupos de esta ideología, el de desordenar, desarticular, destruir, para sobre esas ruinas sentar sus bases y construir un nuevo modelo político. Yo no entiendo de otra forma esto que está ocurriendo, porque en lugar de articular, en lugar de definir políticas serias, articuladas y pensadas en la solución de los problemas del país, lo que se busca es desarticular, mantener en zozobra a la población, incentivar actos de violencia, mantener a grupos beligerantes para que creen ese ambiente de malestar, no lo entienda más que en esa dirección. De lo contrario, pues ya estaría trabajándose más bien para pacificar y poder gobernar. No lo veo en otra dirección que no sea de naturaleza política y que bien encaja ahí. Indudablemente que está también de por medio, o se suma a eso, el factor competencia, llamémosle profesional, para poder gobernar. Colocar Pareciera que el presidente de la República no tiene capacidad de gestión, capacidad de gobierno, no tiene conocimiento de lo que pasa en el país, ni de qué cosa es un país, cómo se articula, cuáles son sus problemas, cuál es la causa de los mismos, qué es lo que se puede hacer para solucionarlos, qué clase de técnicos se requieren con esa finalidad, no lo sé. Y si lo sabe y no lo hace, pues tendría que confirmarse la hipótesis de que sencillamente vino para imponer un nuevo modelo político en el Perú. Colocar al señor Ricardo Soberón, que es una persona que abiertamente se ha pronunciado en contra de la erradicación de la coca, de la hoja de coca, al frente de una institución como Vida, que precisamente tiene que llevar adelante esta tarea. ¿Cómo lo interpreta usted? A ver, no entendí, se cortó Sí, un poco la consultaba, comunicación. no se preocupe, le consultaba cómo interpreta usted el nombramiento del señor Ricardo Soberón como jefe de Devida, sobre todo luego que se conoce que él, bueno, abierta y públicamente se ha manifestado en contra precisamente del proceso de erradicación de hoja de coca, que es el que tiene que llevar adelante la institución que él ahora está presidiendo. Bueno,
que eso está en la línea del presidente de la República. Él encaja perfectamente a su plan de liberar toda política tendiente a erradicar la hoja de coca. Al contrario, quiere hacer un aeropuerto para que puedan, no sé, exportarla, industrializarla, comercializarla, no sé qué es lo que desea con mayor facilidad. Y seguramente está poniendo a un operador que haga factible esa política de liberalización que él tiene en su agenda. Lo ha dicho públicamente, eso no es un secreto. Así es que estamos en la línea. Quienes todavía no quieren verlo, bueno, pues cuando se den cuenta ya va a ser un poco tarde. El exministro del Interior, Ricardo Valdés, declaró a Perú 21 que si Soberón aplica las políticas que ha defendido él en contra de la erradicación de la hoja de coca, se convertirá eventualmente en un socio del narcotráfico. ¿Se le está abriendo las puertas al narcotráfico? ¿El gobierno le está abriendo las puertas al narcotráfico con esta designación? Bueno, si se libera el tema de la coca, de la hoja de coca, seríamos un narcoestado. Así de fácil. Así de fácil. Otro tema que también nos preocupa es el de la educación. Y en educación se ha nombrado a un dirigente de la FENATEP que tiene vínculos probados con Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. Se ha nombrado al señor como viceministro de Gestión Institucional a Roy Palacios, que es un dirigente de Pasco, que ha estado muy cercano al presidente Castillo, pero que que lleva consigo esta ideología de la FENATEP. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué es lo que cree usted que está buscando el gobierno en materia educativa? ¿Está también tratando de tumbarse o echarse abajo la reforma de la educación en el país? Mire, yo no sé si realmente la reforma en el país se comenzó a implementar. Yo no lo sé. Y si se comenzó a implementar, habría que preguntarse con quién comenzaron a trabajarlo. Porque lo que estamos viendo a nosotros, lo que estamos viendo y constatando en la realidad, es que se está formando a las nuevas generaciones en base a una historia del país que difiere de la que realmente le corresponde. Que se han distribuido textos distorsionando la realidad, y eso no es de ahora, sino de ayer. Y actualmente con estos señores se terminaría sencillamente de implementar lo que ya en la práctica se viene dando hace mucho tiempo. Ojalá hubiera habido alguien, creo que hubo alguien anteriormente que se había decidido a implementarla de verdad, pero digamos, al que el pueblo escogió decidió que no era apto para lo que quería y puso al señor que tenemos actualmente acompañado del viceministro Palacios, que tiene la misma finalidad, continuar por la ruta de la concientización, de la formación ideológica de los menores, y luego pues ya tendremos el paraíso que dicen existirá tal cual existe en Cuba, en Venezuela y en otras maravillas que según ellos habrían alrededor del mundo. Creo que es el momento de que nosotros pensemos seriamente, analicemos seriamente y que el pueblo despierte. Que vea con seriedad, analice todos y cada uno de estos hechos, que vaya sumándolos y poniéndolos y armando el rompecabezas. Verá que todas las piezas encajan hacia un norte, hacia un horizonte. No eso, este es un tema de gestión. Aquí esto está pasando a segundo plano. Aquí lo que está pasando, lo que se está llevando a cabo es una estructuración u organización de tal para llevar a cabo o la implementación de un nuevo modelo político. Y eso paso a paso se está dando. Entonces, si gestión se tratara, diríamos, ¿qué pasó en estos 100 días? Nada. Más allá de las vacunas,
Todo es discurso, 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 y nosotros entretenidos en comentar el discurso. Mientras en el interior del país, en las comunidades, se sigue comunicando y desplazando a las personas con finalidades para sacar firmas, para ir a un referéndum, para cerrar el Congreso. Se tiene a personas gritando a la puerta del Congreso y todo el mundo diciendo vacancia por un lado y el otro cierra el Congreso por el otro lado. Todos estamos distraídos en eso mientras van caminando silenciosamente en otra orientación que es la que ellos anunciaron en su campaña y bueno, al que la gente apoyó. Bueno, para pues, usted, para usted ahora, entonces, ¿qué hacemos? Nos para piden usted que el entonces, Congreso solucionemos el problema. Pregunto cómo. Nosotros damos leyes, nosotros sí fiscalizamos, nosotros representamos al pueblo y en esa función de representación estamos saliendo a escuchar y recoger la problemática de los vecinos, de los sectores populares, que son de otra naturaleza, que tienen que ver con una vida adecuada, con una vivienda adecuada, que tienen que ver con la luz, con el agua, con el desagüe, que tienen que ver con temas de la dignidad de la persona, de los derechos fundamentales y que necesitan gestión. En eso estamos apoyando en la medida de las posibilidades, pero en cuanto al gobierno, ¿qué podemos hacer si nuestras funciones están debidamente distribuidas y determinadas constitucionalmente? doctora, para Será usted entonces, cuestión de que todos nos sentemos a conversar y a diseñar también estrategias de la misma naturaleza. Solo así se podrá trabajar y hacerle frente a todo esto. para usted entonces, doctora, todo esto formaría parte de un engranaje diseñado por el mismo gobierno. O sea, nada es casualidad, los nombramientos de personas que no reúnen las calificaciones, otros temas mediáticos, el nombramiento, por ejemplo, de este representante del FENATEP en el Ministerio de Educación, la colocación de funcionarios que tienen sentencias o procesos penales en curso. Todo forma parte de un engranaje bien elaborado de parte del Ejecutivo para distraer a la ciudadanía y, por otro lado, ir implementando la política de gobierno que ellos, con la que ellos llegaron al gobierno. Para mí eso es claro. Yo estoy cada vez más convencida de que ello es así. En un comienzo tuve dudas, pero cada vez que se produce este tipo de nombramientos, voy diciendo, bueno, pues las piezas encajan, ¿verdad? Nada aquí, para mí, nada es casualidad. Todo es parte de una estrategia predeterminada y bien definida. Así es que o nos ponemos a trabajar o nos ponemos a trabajar para defender nuestra libertad de expresión, nuestra libertad en todas sus formas, de pensar, de opinar, nuestra libertad de vivir en paz, tranquilos y de poder emprender y desarrollarnos y crecer según nuestras habilidades y potencialidades. Bueno, y ofrecerles un futuro mejor a nuestros hijos y descendientes y a los hijos de nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar, tenemos que trabajar y en esa orientación, pues, por lo menos el Congreso trabaja para dar leyes en ese sentido, pero esas leyes están encajando en la realidad, serán realmente factibles de cumplirse. Eso es lo que hay que ver. De repente van a quedar en puro lirismo o de pronto serán vaciadas de contenido por la realidad misma. La realidad política me refiero, ¿no? Congresista, una última consulta. La vacancia que propugna un sector del Congreso, específicamente una bancada, la bancada de Renovación Popular, ¿es una salida a toda esta problemática, a toda esta crisis y a esta situación de incertidumbre que atraviesa el país? Bueno, la vacancia presidencial es un tema que está debidamente regulado en la Constitución. Y solo será posible si se dan los supuestos o presupuestos que establece la norma constitucional. Mientras tanto, simple y llanamente, nosotros tendremos un presidente
por el periodo que establece la Constitución. El control que podemos ejercer en el Congreso es de los ministros. Que ellos respondan y actúen conforme al ordenamiento legal y no fuera del mismo. Y que gestionen y resuelvan los problemas del país. En cuanto al presidente, sí hay voces, he oído, he escuchado también por ahí de que se habla de vacancia, pero no en el Congreso. Es fuera del Congreso donde yo escuché eso. Quienes lo repiten y lo repiten para, digamos, un poco desacreditar la seriedad y solvencia del Congreso son los de la bancada del presidente de la República, de Perú Libre. Ellos dicen, el Congreso quiere vacar, el Congreso quiere vacar, y con ese argumento salen al pueblo, se van a las comunidades a efecto de generar cierta reacción adversa hacia el Congreso de la República, más bien en busca de su cierre. ¿Para qué? Para que sea factible su proyecto de una asamblea constituyente. Pero eso, ¿cómo se lo explica usted al pueblo? ¿Cómo se lo hace creer? Si está en mañana, tarde y noche, y aquí hay congresistas que en lugar de venir a trabajar, se dedican a estas actividades. Bueno, pues la situación no es tan clara, no es tan sencilla. Estamos trabajando sobre la base, como le digo, de hipótesis, y la iremos confirmando o negando en la realidad, pero cada vez, como le digo, las piezas van encajando más en un rompecabezas que estaríamos armando para confirmar o negar esta hipótesis. Veamos qué nos espera de aquí en unos días, porque amanecemos con cada sorpresa que no nos llamaría la atención si mañana está ocurriendo algo nuevo. En todo este escenario, doctora, ¿usted ve a la premier Mirta Vázquez empoderada o debilitada más bien? No cuenta tampoco con el apoyo de la mitad de la bancada, ¿no? Yo la veo debilitada, yo la veo a ella debilitada, sobre todo en los últimos momentos, y eso es algo incomprensible. La ministra se presenta a la Comisión de Constitución el día martes de esta semana, y cuando se le pregunta por el tema de ministro de Defensa, dijo que no lo iba a tocar porque esa tarde ese problema quedaba resuelto, dando a entender que en la tarde el ministro dejaba de serlo. Pues en la tarde el ministro fue ratificado y al día siguiente vino muy soberbio y muy altanero a la Comisión de Justicia, como diciendo, como dando una demostración de fuerza y de poder. Eso me lleva a mí a pensar de que en realidad la ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, había perdido fuerza y que bueno, ya depende de ella si continúa o no en el cargo, porque no va a poder ejercer el liderazgo que le corresponde. La situación está un poco complicada para ella. Perfecto. Doctora, le agradecemos muchísimo por el tiempo que ha compartido con Perú 21. Le agradecemos también su disposición para sostener esta entrevista que aclara un poco más la coyuntura política a la teleaudiencia de nuestro diario. Muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Esta es una posición personal y bueno, pues espero equivocarme, créame. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, ha sido Gladys Echaíz, congresista de la República, presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional, ex fiscal de la Nación. Muchísimas gracias por su preferencia. Será hasta otra oportunidad.